¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana ya contamos con un gabinete santificado, entre comillas, por el Congreso de la República y que, como ha dicho el exministro Carlos Brus, y oficialista, congresista también, no puede quejarse de que no lo dejan trabajar, como ocurrió con los gabinetes anteriores de Pedro Pablo Kuczynski. Y es que lo que hemos visto en la presentación del ministro Villanueva ha sido una relación muy cercana con la bancada del fujimorismo. Ha habido una serie de anuncios, una serie de propuestas, pero también una gran cantidad de ausencias en el mensaje del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Para hablar y analizar sobre el tema desde Otra Mirada, estamos con el economista, ingeniero Gonzalo García Núñez, integrante también del directorio de Otra Mirada, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, empecemos un poco por lo que ha habido en la presentación. Ha hablado del pedido de delegación de facultades, ha hablado de fortalecimiento de la SUNAT, de mejorar algunas leyes con respecto a la recaudación tributaria. ¿Es esto suficiente para, desde el punto de vista económico, salir de la zanja en la cual estamos ahora? No. Ha sido una exposición caudalosa, ha hablado sobre muchos temas, con un estilo que no conocíamos, asertivo. Emotivo, ¿no? Emotivo, en algunos momentos esgrimió los papeles como si fueran amenazas, blandeó los papeles. Uh-huh. Hemos descubierto un nuevo primer ministro que no es la figura que teníamos hasta hace unas semanas. En cuanto a los contenidos, creo que efectivamente hay una serie de medidas que podemos ordenarlas. Uh-huh. Las medidas económicas son largamente insuficientes. Nos ha dicho que hay una tasa de crecimiento postulada como equivalente al crecimiento potencial de la economía. Es decir, vamos a regresar al crecimiento del 5%, que es lo que el Perú puede producir sin mayor esfuerzo, uh-huh, sin hacer nada más que existir. Segundo, una política monetaria sumamente ambigua, porque ahora hay deflación, ¿no es cierto? Los precios han bajado debajo de cero. Entonces, una política en la cual en realidad se está apreciando las tasas de interés en términos reales, aunque nominalmente hayan bajado. La tercera, una política fiscal que es claramente contractiva. Ha anunciado reducción de gastos fiscales, lo cual en general es admitido por todos, pero es evidente que nos falta el elemento reactivador de la dinámica de la política fiscal, que es el gasto sin inversión o el gasto corriente. Una cuarta cuestión es la tributaria, se lo señalaron casi todos los grupos. Uh-huh. Hay casos de escándalo, ¿no es cierto? Hay problemas de no pueden cobrar, no han podido cobrar en la época de Kuczynski y más atrás. Hay uno emblemático que es el caso de la Telefónica, pero ahí hay un tema central, a las devoluciones que crecen más que el propio ingreso tributario, y luego un conjunto de exoneraciones muy disímiles, uh-huh, algunas justificables, otras que francamente parecen ser el resultado de una necesaria ley antilobby para que no vuelvan a acontecer. Otra cuestión que es importante es la política salarial. Sobre eso ha sido de un silencio cartujo. Ha hablado uh-huh, con la justa lo necesario para decir que se tienen que poner de acuerdo los empresarios y los trabajadores. Ha hablado solo del fortalecimiento del Consejo del Trabajo, pero no ha explayado más detalle, ¿no? Con eso, lo único que puede acompañar la política salarial es la renuncia de la jefa del SUNAFIL, uh-huh, ¿no? Que es la señora Cáceres. Pero fuera de eso, ahí no tenemos nada muy evidente. Y el salario es una pieza clave en la generación de ingresos y, por tanto, en el consumo de las familias. En consecuencia, el bienestar de las familias. Entonces, si no hay salarios ni sueldos en progresión, tenemos un problema. Luego, un crecimiento en informalidad, sobre el cual no se ha referido más que lateralmente. Uh-huh. Y, finalmente, en materia de pensiones, ha habido pues, una discusión sobre la 2530 y las cédulas vivas para los militares. Dice que no lo va a lastimar, no ha dicho que otras soluciones van. La política de mercados también es pobre, no ha dicho nada sobre los monopolios, sobre la concentración en todas las direcciones, una de ellas en la mediática. Quiere decir que no ha generado una claridad en cuanto a cómo va a trabajar el Estado y el mercado. Y eso es indispensable para el futuro. Y yo creo que en general el tono de la política económica es buscar reactivar. Sin embargo, el instrumental que nos ha ofrecido no me parece suficiente aún, ¿no es cierto?
Ahora hay algunos trazos de su política que evidentemente nadie puede estar en desacuerdo. ¿Cómo no vamos a estar en desacuerdo que haya más hospitales, más camas, ¿no es cierto? Más vacunas, menos anémicos, menos envenenados? Pero esto debería ir de la mano con una mayor cantidad de ingresos, y esos ingresos se obtienen de la recaudación tributaria, que está bajísima, el déficit fiscal es bajísimo, ¿no? Así, se les ha caído la recaudación tributaria por el sistema de exoneraciones mineras. Es decir, si uno hace el retorno nacional de la inversión minera, o sea, lo que viene una mina e invierte, ¿cuánto queda en el Perú finalmente? Y uno encuentra que las cifras son decrecientes. Y hay un mito que la inversión minera per se hace crecer la economía. Sí, en términos absolutos, pero en términos relativos afecta a las regiones, crea nuevas y futuras obligaciones del Estado con la naturaleza, con la infraestructura, y no es tan claro que el retorno de esa inversión sea favorable para el país. Puede ser favorable para los accionistas, pero no para el país. Entonces, tenemos ahí un tema que, con baja recaudación tributaria, que es muy difícil levantarla de un año para otro, y con demandas en educación, en salud, en lo que es fundamental en vivienda, etcétera. La demanda de servicios sociales requiere otro tipo de ingresos, salvo que también eso vaya al campo privado. Entonces la circunstancia compleja puede ser, como el Estado no puede, entonces entrega su poder y autoridad sobre la generación de servicios a los privados. Ya en cierto modo, en la privatización de los servicios es un avance incontenible, lo hemos visto en salud con la formación de las EPS. Pero en general ahí hay un tema que viene además acompañado de la demanda de pensiones. Porque estas pensiones de hambre evidentemente tienen un límite. Entonces se organizará la gente, como en todos los países ha ocurrido, y habrá contradicción. Se mostró bastante enfático también el primer Villanueva respecto al tema de la desnutrición infantil, respecto a al aumento de enfermedades como la TBC, el sarampión, el crecimiento de cifras de anemia. Inclusive soltó una lisura diciendo que cómo íbamos a presentar a este país desnutrido y con niños muriéndose de hambre, ¿no? A la OCDE fue bastante enfático, bastante teatral en ese momento. Pero se ha hablado del tema de fortalecimiento de programas sociales, de la transversalidad, de la lucha contra la pobreza. ¿En algún momento se ha planteado eso en este discurso, o también ha estado ausente? Me parece que ha estado ausente la respuesta a una cosa que el diario La República había señalado a través de su periodista Ángel Páez, un grupo de investigación, de que ha aumentado el gasto social, pero han disminuido los resultados. Quiere decir, más TBC, más anemia, más enfermedades en la infancia y mayor número de recursos que han ido a distintas agencias públicas. Quiere decir, hay algo que no camina y eso no ha sido absuelto. ¿Cómo se va a resolver? Salvo que sea la antesala de una disminución del gasto público, en cuyo caso evidentemente estamos en otra perspectiva. Entonces, ahí hay un tema en la gestión de los servicios sociales que creo que requiere una revisión desde el propio Poder Legislativo para examinar mejor los instrumentos que se van a aplicar para ciertos resultados que no pueden ser mínimo los resultados del milenio y los resultados de los objetivos, los ODS, ¿no? Por 30 años. A nivel político, no sé qué número de premieres es este que vuelve a mencionar el tema de la muerte civil, la ampliación de la muerte civil para condenados por delitos de lavado de activos, por tráfico de drogas, por financiamiento del terrorismo, y en una coyuntura en la cual la corrupción ha sacudido todos los cimientos del país, ¿no? Y ha generado incluso esta crisis política que nos dejó sin presidente. ¿Existe un compromiso real por parte ahora del Congreso, este Congreso que está en un amor notorio con el Ejecutivo, de fortalecer este tema a sabiendas que podría perjudicarlos a ellos a corto plazo? Yo creo que no van a pasar esas medidas, muy pesimistamente, claro. No va a pasar porque yo he sido presidente de la CAN, de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, y ahí empujamos a la unidad de inteligencia financiera que se metiera a los grandes circuitos corruptos y mafiosos que hay dentro del Estado y fuera del Estado. Ahí se plantearon casi todas las medidas que aquí están presentadas, pero no se ha tocado aquí algo que es central. ¿Cuál es el origen de esos fondos? Nadie duda que la minería ilegal, o sea, inclusive construida alrededor de los propios yacimientos legales, hay una enorme y vasta
red de corrupción a través de la conversión de los recursos de la minería ilegal en flujo de dinero. Y inclusive están los bancos, las cajas. 2, tala ilegal. Los tremendos transportes de troncos que se dan por las vías acuáticas de la selva, ¿quién los controla? Tenemos el narcotráfico de la cadena Braham, Paita, Lima, donde ha sido identificado varias veces, ya numerosos circuitos corruptos. Y en general yo diría que los ejes del tema están en el financiamiento de la actividad ilegal. Sobre eso, desafortunadamente, no ha habido palabra. ¿Pero por qué? En mi opinión, porque muchos de los que estaban sentados ahí eran justamente los representantes, son los representantes de esos intereses. Como va saliendo cada semana, cada día, descubrimos nuevas aventuras, desde el Imasa hasta las aventuras del Diente de Oro en Madre de Dios. Hay todo un circuito de actividades ilegales, que no es lo mismo que informal, que es otro tema, que el desempleo se llama informalidad en el Perú. Entonces, estas son las cuestiones que creo que están pendientes. Supongo yo que en la solicitud de facultades que ha pedido el primer ministro estará más detalladamente cómo se va a enfrentar concretamente estos recursos ilegales de la economía. Yo quiero insistir en estos minutos finales en la parte política, la lectura política de lo que ha habido en la presentación del gabinete Villanueva. Este acercamiento con el fujimorismo, una izquierda congresal que ha votado en bloque en contra del voto de confianza y un pepecaucismo que aparentemente parece haberse pasado también a la oposición, una oposición más bien así absteniéndose, ¿no? ¿Cómo se reubican estas figuras y cómo juega un poco también esta nueva mirada o este sector de la izquierda que está tratando de agruparse también o que se ha agrupado más bien también para los nuevos procesos electorales? Bueno, hay una mayoría fujimorista en el Parlamento y una mayoría de gobierno, 94 votos además, que sí se ha soldado una alianza. ¿Cuál era el resultado de la lucha en las calles y todo lo demás contra Kuczynski? Fue primero el queiquismo quedó pues en malas circunstancias, perdieron como 20 parlamentarios. El keyngismo desapareció, ¿no? Va a la cárcel. El papá está a la espera de lo que diga en Costa Rica. Quiere decir que el gasto de la Yoshiyama Bedoya y otros para financiar una actividad alrededor de este bloque político ha quedado pues en ciernes. Entonces ahí hay una primera elección, creo que también en pepecaucismo, la señora Arauz ha quedado descolocada. Al extremo de ayer no la han saludado, creo. No sé si por casualidad, por algún acto preestablecido. Entonces ahí hay una crisis de representación de la derecha histórica. La derecha más típicamente, aquí le llaman neolobista, pero yo le llamaría con su nombre, neocolonial, para asegurar el rol colonial del Perú en la economía mundial. Esto es de hace 500 años. Siempre exportando cobre, oro y algunas personas, como es el caso de la trata que hay en el Perú. O sea, hay una primera cuestión central, es que hay una crisis, pero poderosísima. La propia Confiepa ha sido descubierta con las manos en la masa. Las cámaras, los vicepresidentes del Capeco salió de la clandestinidad después de estar escondido. Quizás algo pasa en la representación política y empresarial. Entonces ahí hay un tema. Lo otro es la evidente impotencia de las fuerzas alternativas, las que han tenido 19 votos, para expresar una política contraria al modelo. Sí es, efectivamente, hay que felicitarlos, fueron muy persuasivos en enseñar puntos, temas. Chinchero por acá, el otro problema de los derechos de las minorías, de los derechos de los pueblos originarios, pero lo central del problema, que es cómo meterle el golpe al corazón del modelo, no está en el debate izquierda. Por eso, la propuesta que alcanzó a la presidencia de la República, Juntos por el Perú, sí pega de frente al tema. Y el tema principal es, o se cambia el modelo, o lo demás es discurso. ¿Y dónde se le pega el modelo? Cambiándolo de ser un modelo neocolonial, básicamente primario exportador, un modelo productivo al modelo tecnológico y científico de países como China, que han crecido, sudeste asiático. Y mira lo que son las
¿cómo llamarle? Las circunstancias inesperadas. El ministro que encarnaba esa cuestión, Corea del Sur, voluntad de diversificación, terminó cortándole la cabeza a un viceministro y ofreciéndoles a un plato. A los pescadores. Ese tipo de contradicciones que solo en el Perú se pueden ver. ¿Cierto? Esa es mi impresión. Creo que se requiere la más amplia unidad de todas las fuerzas democráticas, progresistas, la gente decente que quiera luchar firmemente contra la corrupción. Se requiere un nuevo bloque histórico. Creo que se cerra un ciclo, se abre el nuevo, y este discurso del señor primer ministro, enhorabuena, ojalá que sus buenos propósitos se cumplan y que sus malas o de indefiniciones se aclaren. Muy bien, Gonzalo García Núñez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mesa Política. Ya saben que pueden encontrar esta entrevista y otros materiales más también en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.